La joven austriaca Natascha Kampusch fue secuestrada el 2 de marzo de 1998, cuando solo tenía 10 años. Durante 8 años, 5 meses y 21 días, estuvo encerrada en un zulo en el sótano de su secuestrador. Este caso fue descrito como uno de los más dramáticos de la historia criminal de Austria. Natascha nació en Viena, Austria, el 17 de febrero de 1988. Tiene 2 hermanas mayores, y sus padres se separaron cuando ella era una niña. Un día antes de su secuestro, había regresado de estar de vacaciones con su padre. Como cada mañana, Natascha se levantó temprano para ir al colegio. Se vistió, desayunó, se colgó la mochila en la espalda y se despidió de su madre. Salió de casa y comenzó su paseo al colegio, por las calles de Viena, pero nunca llegó a la escuela, ni volvió a casa. En un instante, a la pequeña de 10 años se la tragó la tierra. El 2 de marzo de 1998 comenzaba la pesadilla de Natascha Kampusch. Aquel día, cerca de la escuela donde estudiaba, un hombre la subió a la fuerza a una camioneta. Aquel hombre se llamaba Wolfgang Psychlopil, que la convirtió en su prisionera. Al principio se especuló con la hipótesis de que la desaparición había sido fruto de discusiones entre la niña y su madre. Sin embargo, un testigo declaró haber visto a Natascha subir a una camioneta blanca, y otros 2 testigos manifestaron que habían visto las letras G o GF en la placa del vehículo. Esas letras pertenecían a un distrito de la Baja Austria. Se llevaron a cabo intensas búsquedas, pero sin éxito. La policía entrevistó a los dueños de camionetas blancas de la zona a la que correspondía la matrícula. Incluso entrevistaron al secuestrador. Cuando la policía le preguntó, el hombre dijo que utilizaba su camioneta, porque hacía trabajos de remodelación en su casa. No tenía antecedentes penales, y dijo que el 2 de marzo de 1998 no había salido de su casa. A la policía le pareció que todo lo que decía era convincente, y además fue amable y cooperativo. No hubo motivos para dudar de su versión, y no volvieron a entrevistarle. Durante todo su cautiverio, Natascha vivió en un zulo, de unos 5 metros cuadrados, en el sótano de la casa de su secuestrador. No tenía ventanas. Era una habitación totalmente cerrada y no entraba la luz del día. Al no haber aire fresco, él instaló un ventilador en el techo muy ruidoso. Gateando por un hueco, podías llegar hasta una puerta de acero cerrada que se ocultaba detrás de un mueble. Y en aquel lugar tan oscuro, Natascha fue creciendo. Durante los 2 primeros años, el secuestrador para bañarla la metía desnuda en una palangana. La fregaba como si fuese un coche, sin ningún tipo de sentimiento, ni segundas intenciones. En ocasiones, él le dejaba algunos libros y ella, para evadirse, se tiraba largas horas sumergida en aquellas páginas, para olvidar por un tiempo el infierno en el que se había convertido su vida. Pasaba largas horas encadenada a la cama, recibía palizas decenas de veces por semana. Si lloraba por el dolor, el secuestrador le sumergía la cabeza en el fregadero y le apretaba el cuello con tanta fuerza que caía desmayada. Le obligaba a limpiar la casa sin apenas ropa. Natascha era su esclava, y se convirtió en un verdadero infierno para ella. A los 2 años del secuestro tuvo acceso a una radio para escuchar noticias. Luego, poco a poco, atada o vigilada, él la dejó subir a la primera planta del piso. El criminal le obligaba a limpiar, pero tenía que hacerlo desnuda y mirando hacia el suelo. Con el paso del tiempo y el aumento de la confianza le dejó salir al jardín. También el secuestrador dejaba que ella lo acompañara a hacer compras en coche cerca de la casa. Durante su cautiverio, el secuestrador le suministró libros y la educó. Cuando ella creció y empezó a acumular coraje, a rebelarse, él reforzó los métodos de abuso a través de torturas y golpes. Cada vez eran más fuertes. Le dejaba sin comer durante días y no le permitía salir de aquel sótano. La ignoraba, hasta que ella, temerosa de morir de hambre, se mostraba más vulnerable. Él, continuamente, le amenazaba con matarla y matar a su familia si ella pedía ayuda, e incluso también le amenazaba con suicidarse si ella escapaba. También solían festejar juntos los cumpleaños, Pascuas y Navidad, y el secuestrador le hacía regalos. Le dejaba a oscuras por mucho tiempo o le obligaba a mantenerse despierta. Le gritaba muy fuerte para mantenerla despierta por medio de un intercomunicador. Por un lado, aquel hombre le daba regalos, y por el otro le quitaba la comida. Se comportaba de una manera, unas veces encantador y otras muy agresivo. Él algunas veces incluso llegó a pedirla perdón y a fantasear con ella una vida juntos. Ella quería sobrevivir, costara lo que costara,
También le obligaba a raparse la cabeza. Todo aquello fue terrible para ella. A los 14 años, la joven austriaca ya había intentado estrangularse varias veces con su propia ropa. A los 15, intentó cortarse las venas con una aguja de coser. No quería seguir viviendo cautiva en el sótano de aquel hombre. El pánico de la joven era tal que jamás se atrevió a pedir auxilio durante alguna de las salidas al jardín que el hombre le permitió durante sus años de cautiverio. Tampoco cuando hicieron un breve viaje a una estación de esquí, ella tampoco se atrevió a pedir ayuda, pero sabía que no quería vivir allí para siempre. Cuando habían pasado 4 años desde el secuestro y Natasha cumplió 14 años, el secuestrador la llevó a su cama. El 23 de agosto de 2006, con ya 18 años, Natasha estaba en el jardín de la casa limpiando el coche de su secuestrador y aprovechó que sonó el teléfono y que el hombre se distrajo con la llamada y escapó de allí. Eran las 12:53 del mediodía y abrió la reja de la casa donde estaba encerrada. Corrió 30 metros que hay hasta la esquina, corrió sin rumbo, e incluso una vecina que estaba en una ventana le gritó que no pisara el césped de su jardín. Pidió ayuda a una mujer llamada Inge, de 71 años. Natasha temía ser descubierta. Tenía miedo de que su secuestrador la alcanzara y la asesinara tanto a ella como a la mujer. Las autoridades fueron a la casa y llevaron a Natasha a una estación de policía en la ciudad de Deutsch-Wagram. Cuando estuvo ante la policía, se presentó a los oficiales diciendo: «Soy Natasha Kampusch, nacida el 17 de febrero de 1988». Los agentes no podían creer lo que estaba sucediendo. La chica a la que habían buscado durante tanto tiempo estaba ante ellos. La joven fue identificada por una cicatriz en el cuerpo, por su pasaporte y por una prueba posterior de ADN. Fue encontrada en un estado físico relativamente bueno, aunque estaba muy pálida y pesaba solamente 42 kilos. Era el mismo peso que cuando había desaparecido hacía 8 años antes. Había crecido unos 15 centímetros y estaba alrededor del 1,60 m de estatura. El secuestrador la intentó buscar durante un rato, pero al ver que no la encontraba, se asustó y llamó a un amigo y le confesó todo lo sucedido. El amigo le convenció de entregarse a las autoridades, pero después, al pensar en todo lo que le esperaba y los años que tenía por delante de cárcel, Wolfgang, de 44 años, se suicidó arrojándose a las vías de un tren, a las afueras de Viena. La primera persona que entrevistó a Natasha en la comisaría le hizo 3 preguntas básicas: si el secuestrador la había violado, si había tenido cómplices y cómo se había educado como para explicarse tan bien y ser tan educada. Ella admitió que había tenido relaciones sexuales con él, pero dijo que lo había hecho voluntariamente. Después, la policía se comunicó con la madre y el padre de Natasha, y cuando llegaron a la estación de policía, fue cuando se inició un estudio de salud general y ginecológica a la joven. La posibilidad de haberse quedado embarazada del secuestrador en todos los años de encierro quedó descartada. Poco después de la liberación de la joven, su padre abrió una cuenta en un banco austríaco con el fin de recaudar fondos para Natasha, ya que necesitaría durante años tratamiento psicológico para superar los traumas sufridos durante todo su cautiverio. En el año 2010, ella publicó un libro llamado 3096 días, en el que contó sus más de 8 años de secuestro. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero os haya resultado interesante. ¿Qué te ha parecido? ¿Conocías este caso que conmocionó a toda Austria? Os recuerdo que si os gusta mi contenido y aún no estás suscrito a mi canal, me harías un gran favor si lo hicieras. Aprovecho una vez más. Daros las gracias de corazón por seguirme cada día. Hasta el próximo video, amigos.